Compañeros, compañeras, gracias por venir hoy. Cambió el clima, así que es un doble esfuerzo en estos días estar presente en esta actividad presencial que organizamos desde el Centro de Estudios para el Movimiento Obrero, CEMO, en coordinación y conjunción con otros espacios que están atravesados por fue la experiencia del libro de Piranha. Y antes de presentar a quienes hoy van a estar diciendo unas palabras y una breve reseña sobre este maravilloso libro que se editó este año, 2022, me gustaría comentar una breve cuestión y después unas palabras de mi parte. El libro está a la venta, está solo 500 pesos. La verdad que es un precio realmente popular, así que los invitamos y las invitamos a poder acceder a esta obra de un obrero intelectual, ¿no? como fue Piranha. Y en ese sentido, yo quería remarcar algo que por el lugar en el que estoy me lo permito, porque es una cuestión entre política y personal. Yo lo conocí a Piranha en 2013 y cuando organizamos esta charla y tuvimos la gentileza del Sindicato de Farmacia, con Mario, con el Gallego y con Víctor, que nos cedieron este hermoso espacio, por mi experiencia militante, en los años de militancia con Norberto, no me pude escapar de la idea de que lo conocí a Piranha el mismo año que falleció Alfredo Ferraresi, 2013, y me surge esa idea de un Piranha profundamente continuador de la experiencia militante y dirigente sindical que fue Alfredo Ferraresi, ¿no? Si de algo se reivindicaba Alfredo era de ser un peronista revolucionario y sin lugar a dudas Piranha desde su juventud y desde el siglo XXI fue uno de los mejores, quizás el mejor continuador de la experiencia del peronismo revolucionario en el movimiento obrero organizado. Alfredo decía en innumerables lugares: un sindicato es revolucionario cuando su conducción es revolucionaria, y bien si lo demostró en el sindicato de farmacia con una conducción revolucionaria, haciendo que el sindicato de farmacia y los espacios que articulaban con farmacia eran revolucionarios. Y creo que la impronta de Piranha demuestra esa continuidad. La esencia revolucionaria del peronismo de Piranha impregnó no solo los espacios de militancia orgánicos, sino a innumerable cantidad de compañeros y compañeras que lo conocimos en espacios militantes formales, en la informalidad de charlas, en la innumerable cantidad de charlas de muchos compañeros y compañeras. Y creo que esa trascendencia de lo revolucionario, de ese peronismo tan particular de Piranha, yo lo veo reflejado en una tradición histórica que naturalmente me remite a la figura de Alfredo, y bueno, orgulloso, y yo creo que Piranha estaría sumamente orgulloso de poder presentar este libro en este sindicato particular, por la historia que tiene el sindicato de farmacia, pero por sus dirigentes, que eran profundamente revolucionarios y que impregnaron de un peronismo revolucionario a nuestro propio movimiento obrero. Así que bueno, quienes van a estar hoy presentando el libro, los voy a nombrar de acá para allá para ser equitativo con el orden. Después va a haber un orden de exposición. El compañero Paulo García, que es secretario de prensa y organización de APINTA, el Sindicato de los Trabajadores y las Trabajadoras del INTA. Víctor Carricarte, secretario general de ADEF, la Asociación de Empleados de Farmacia, a quien le agradecemos el espacio. Norberto Balazo, bueno, maestro de generaciones y generaciones de militantes como la mía y como muchísimas personas acá. Héctor Amichetti, secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense. Moni, la mamá de Piranha, de Agustín Piranha Colobos.
Charlie Carlos Abondoglio, miembro del Centro de Estudios para el Movimiento Obrero, y Lucas Molinari, periodista de la Radiográfica. Así que bueno, gracias compañeros y compañeras, y le pasamos la palabra al compañero Paulo. Buenas tardes a todos. Bueno, bastante difícil acá con los compañeros que van a ser parte de esta charla, decir algo. Más que nada, bueno, creo que faltó decir que el libro tiene mucho que ver con Charlie, ¿no? Que fue el que armó todo esto, el que le dio, el que lo compaginó, el artífice junto con la idea de Pira de llevar adelante el libro. Y bueno, se apuró también para sacar este libro. Gracias a Dios pudo Agustín hacer la primera presentación en un bar en Morón, en el bar La Facultad, y estuvo muy contento. Creo que esto también es importante y fue muy importante para él, esa primera presentación. Bueno, lo que puedo decir yo que soy un circunstancial entrevistado en el libro, que es nada más que eso. La idea, nos juntábamos en el gremio, en la pinta, ahí en la seccional Castelar, porque tiene un lugar muy lindo, es un espacio abierto en el conurbano, y le gustaba mucho a Agustín venir ahí y charlar, debatir sobre algunos temas. De ahí trataba de sacar de muchas de esas charlas las presentaciones que hacía en la Radiográfica, los apuntes para la militancia. Y bueno, tenía que ver con tres generaciones de trabajadores, tres generaciones de argentinos, ¿no? Cómo habíamos vivido esta última parte de la Argentina que habíamos vivido cada uno de nosotros. Y bueno, Charlie fue el artífice de esa compaginación, de ese armado, y de alguna manera llevó adelante el sueño de Agustín, que era generar este libro para acercarlo a los trabajadores, que sirva como un elemento de debate. Y la idea y lo que estamos tratando de hacer es eso, ¿no? Llevarlo a diferentes sindicatos, acercarnos con los compañeros, con los militantes que están, y que esto sirva para el compromiso, para el debate y para continuar esta línea que veníamos hablando, de compromiso y de tratar de transformar nuestra realidad desde la mirada de los trabajadores. Así que bueno, gracias por todo, y le paso acá el micrófono al compañero Víctor Carrilante. Pasamos la palabra al compañero Lucas Molinari. Bueno, gracias Javi. Ante todo, estamos entre muchos compañeros y compañeras conocidas de la familia gráfica, sin la cual no se puede entender la radio. Y bueno, compañeros como el Gringo, de los que aprendimos de manera permanente. De hecho, el Gringo es parte de la organización de la radio, y la verdad que es un orgullo estar con Norberto en este panel, porque a toda nuestra generación, es algo que charlábamos mucho con Pirania, nos formó, y fue sobre todo en la noche neoliberal de los 90, hace mucho nos conocemos con Javi, y lo que teníamos en común, quizá pasillos de la Universidad de Buenos Aires, es reconocernos a partir de la obra de Norberto Galazo, a quien pude después encontrar después de muchos años en esos pasillos, y logramos también amistades con compañeros y compañeras reivindicando la historia desde un concepto revisionista. A ver, el libro de Pirania para la práctica periodística de la radio, y estamos tratando de concluir con muchos medios populares del país, es una guía del pensamiento nacional y revolucionario que también surgió en este sindicato. De hecho, hay un columnista de la radio, Fernando Muñoz, que se formó por el peronismo de base en estos pasillos. Entonces nos vamos encontrando y vamos reflexionando, y cuando yo hoy repasaba
una nota que yo publico los domingos, que es el Panorama Sindical, lo que Pira escribió sobre los 10 años de Néstor Kirchner. Y lo repasé porque hay un verbo que se usó hace 10 años que era kirchnerizar la política. ¿Qué era kirchnerizar? Era politizar, era buscar la confrontación. Y de algún modo lo que se está instalando en este tiempo, y por eso lo traigo a cuenta, es que desde el campo nacional y popular tenemos que buscar cierta paz social o acuerdo con los odiadores, con los que todavía hoy reivindican los bombardeos, reivindican los fusilamientos. ¿Es posible la paz social? Juan Carlos García recién me decía, me contaba que Norberto en alguna charla le dijo, recordá Evita. Bueno, ¿qué nos decía Evita sobre la paz? La paz no se puede conseguir con un 60% de los niños y las niñas por debajo de la línea de pobreza. Por lo tanto, creo que hay que volver a ciertos conceptos básicos de esa revolución justicialista que está inconclusa, y es mucho lo que plantea Piraña en estas páginas. Lo planteo quizá en estas presentaciones, a mí me toca la cuestión de la actualidad, porque estoy generalmente montado sobre lo que va pasando. Mañana se hace una misa, como si de repente un intento de magnicidio lo vamos a resolver pactando con el carcelero Milagro Sala. Son cuestiones difíciles de digerir, y desde el pensamiento de Piraña, desde el pensamiento revolucionario, quizá hay que volver a algo que en este artículo, este apunte para la militancia, Piraña esto era en 2020. Se preguntaba, ¿qué sería volver mejores hoy para Néstor Kirchner? Es una respuesta ahistórica, dice Piraña, porque Néstor no puede responderla. Pero siguiendo su práctica militante, creo que diría, muchachos, denle para adelante, no se conformen con lo establecido. No se trata de administrar la dependencia. Enfrenten lo que tengan que enfrentar, a los sectores de la antipatria, a los mezquinos de siempre, pues no se olviden que a la historia pasan los que más se la juegan, no los que especulan. Hoy pareciera que hay más los que especulan, o que se va cada vez corriendo más la línea hacia naturalizar la dependencia. Sergio Massa está en Estados Unidos haciendo reunión tras reunión para vender todo lo nuestro. Desde la empresa que explota el litio Livent hasta Cargill, y ahí podríamos seguir y seguir. Y esta semana se conoció que le querían sacar el progresar, la beca para estudiar a los compañeros que cobran el potencial trabajo. No a los que estaban en relación de dependencia. Es decir, si uno estaba en una empresa privada y quería estudiar, le daban la beca. Ahora había un castigo para los compañeros del potencial trabajo. De hecho, tenemos dos compañeros en la radio que están estudiando, que habían pedido la beca, y apareció esa problemática, diciendo, no, entre el progresar, que son 6.000 pesos, y el potencial trabajo, que son 22.000, me quedo con el potencial. Estamos contando las migajas en un país con récord de exportación. Y esto también parte de los apuntes de Piraña, porque si naturalizamos eso, o si de repente terminamos discutiendo los discursos de odio, como si estuviesen desligados de las bases materiales de la dependencia, que es una reflexión que hacía Charlie, y que en este sentido sí hemos podido construir un colectivo, también con Moni, con La Negra, pero bueno, conformado por el Piraña, para que este libro se convierta en una herramienta de discusión política en cada uno de los sectores que podamos llegar. Ahora el 23 se va a estar presentando el Unión Obrera Metalúrgica de Quilmes, esto creo que es muy bueno, sobre todo por algo que dice Norberto en el epílogo, que estas son reflexiones de un compañero que las hace desde conocer la experiencia de cómo se organiza en la fábrica, y como dice Piraña, que él en el kirchnerismo, que es este balance sentimental que hace, él pasó por todos los estratos de lo que fue la experiencia de la clase obrera en este principio de milenio, ¿no? Pira de ser un compañero del movimiento de trabajadores ocupados, terminó siendo un dirigente que logró echar un burócrata después de ya muchos años, décadas, en la Unión Obrera Metalúrgica de Morón, que fue Souto como continuador de Charadía. Entonces, quienes creemos que sin movimiento obrero no hay proyecto nacional, reivindicamos este libro, lo creemos una herramienta de
discusión, pero también para poner hoy en el presente, donde pareciera que la cuestión acomodaticia, o quienes te dicen hay 2023 como si fuese un tema simplemente de, no sé, profesionales de la política que puedan renovar su banca y no proyectos que realmente impliquen la transformación de las bases de la Argentina, de las bases del proyecto nacional. Cierro con esto. Un diputado en las últimas horas dijo que él soñaba con que Héctor Manieto llame a Cristina Fernández de Kirchner para solidarizarse. Ahora, lo dijo de veras, lo dijo como si fuese realmente casi una consigna nuestra que Manieto se abrace. Ahora, creo que no en vano, 30.000 compañeros y compañeras, muchos también de este gremio, dejaron programas revolucionarios y dejaron un planteo para pensar que en un país donde llueve la riqueza tenemos que romper ese techo que hace que estemos discutiendo las migajas. Bueno, creo que también esa crisis de representación está planteada en el libro de Piraña, porque los profesionales de la política se van desligando cada vez más y van discutiendo cosas que no tienen nada que ver con lo que pasa a nivel popular. Por lo tanto, saludo el libro nuevamente y el compromiso nuestro desde Radiográfica es seguir difundiéndolo, presentándolo donde podamos, pero para volver sobre debates del presente. Esto que escribió Piraña en 2020 es absolutamente actual. Bueno, esto duele también que sea actual. Así que el compromiso también es poder convertir esto en una militancia por una patria justa, libre y soberana. Gracias, compañero. Bueno, buenas tardes, muchas gracias a todos y todas por estar acá. Quiero agradecerle especialmente a Norberto, que sé que está saliendo un poco de la caja y recién lo comenzaba con Moni, y le decía que estoy seguro que no viene por compromiso, viene por el respeto y el cariño que le tomó Agustín, así que eso me parece muy valioso. Bueno, preparé un montón de cosas, yo luego existo, así que pero no extenderme demasiado. Trataba de pensar algo nuevo, ¿no? sobre el libro, porque ya me tocó hablar en varias oportunidades del mismo, participé, lo acompañé a Agustín. Quiero aclarar que simplemente lo acompañé, ¿no? Esta es una invención de él, es una de creo su última gran creación, y tuvo la gentileza, en todo caso, de invitarme a acompañarlo, a Lucas, a Matías, a Paulo. Recuerdo esos días de la pandemia que nos tenían a todos un poco aletargados y Piraña nos convocaba para hacer pequeñas charlas, para construir esos diálogos intergeneracionales que en realidad terminaban siendo diálogos de coyuntura. Después él empezó a publicar sus maravillosos apuntes en Radiográfica, que eso también me parece muy loable, un medio popular que le abre las puertas a un trabajador que escribe, ¿no? Lo cual ya de por sí es una herejía cuando ese tipo de prácticas están circunscritas a otras esferas de la cultura. Yo pensaba que todo libro tiene una historia, ¿no? Y la historia de cómo fue tramado. Y de luego este libro no es la excepción, pero a su vez la historia de todo el libro es una nota al pie de una historia mayor, de una vida. Que en el caso de algunas personas esa vida es una especie de cristal que refleja un pedazo de historia de un país, ¿no? Y Piraña es esa clase de persona. Yo creo que es la persona más fascinante que conocí, y creo que lo que lo hacía tan fascinante era justamente su fascinación por la vida, que un poco ahí estaba su magia, en sus asombros desproporcionados por todo, en su búsqueda desesperada por un destino para él, para el resto, en su fe ciega en todas las causas buenas. Y creo que precisamente por eso es que a veces decimos lo que conocimos, que su historia cabe en las luchas y las esperanzas de una generación que creo que todavía tiene algo que decir en la historia argentina, que no agotó su misión con el estallido del 2001 ni con los años que siguieron después, y que yo espero que muy pronto se sacuda el entumecimiento al que lo tienen sometido los pesados grilletes de la
dependencia y las lógicas herméticas de esta democracia maniatada que tenemos. Este libro quiere pronunciarse sobre eso, plantar una voz fresca y pulsante en el árido debate de ideas de la Argentina y puntualmente al interior del campo nacional. La de Piranha es una escritura sin ambigüedades, directa, pero no improvisada, con un estilo y un mensaje elaborado a lo largo de décadas de lucha, y un camino que Piranha siempre lo encontró acompañado, ¿no? Y siempre con el oído muy atento a los que lo rodeaban, con el oído puesto en esos punkies de los 90, con los cuales paraba en las esquinas, en los piqueteros de los primeros 2000, en sus compañeros de fábrica, que lo consideran sencillamente un héroe, en sus vecinos que tanto lo querían sin quizás tomar dimensión de quién era Piranha, solamente por su forma de ser. Y un oído tan generoso que incluso me escuchaba a mí y a otros militantes que compartíamos con él la avidez por la lectura y por otras minucias, ¿no? Pero que creo que formaron parte de esas cosas que a él le permitieron forjar este libro, ¿no? Creo que este libro tiene las voces de sus compañeros de fábrica, tiene sus tonos, tiene también las anotaciones en los márgenes de los libros de Norberto, de Perón, de Lenin, de Che, de todas esas lecturas que hacía de Piranha un peronista muy sofisticado, un peronista con una vastísima cultura de izquierda que arrastraba desde su juventud, un tipo muy cautivado, ¿no? por las décadas de los 60 y 70, y que siempre hacía ese ejercicio de intentar mirar nuestro presente a la luz de esa experiencia, y corroboraba una y otra vez que los debates de aquellas etapas no eran debates ni saldados ni merecidos, sino que estaban oportunamente ocultos. Sus textos yo los pensaba un poco como eso, ¿no? Como una amalgama reflexiva y sensible de esas asambleas torrenciales que le tocó protagonizar, de las charlas maratónicas que tenía con cualquiera que estuviera dispuesto a sentarse un rato a discutir las cosas del país, y de sus lecturas atentas que lo llevaban a decir, por ejemplo, que leer a Galasso le había salvado la vida, como el pan rojo. El otro día, presentando el libro en la UBA San Miguel, con la invitación de Mati y de Diego Espeche, reflexionamos con los compañeros. Todos sabemos esto que suele decirse, sobre todo al interior de la UOM, que el gremio depende del proyecto del país, ¿no? Y es evidente, si uno mira cómo varían sus tasas de afiliación en función de si el país se industrializa o se desindustrializa, claro que esto es así, pero yo pensaba que ese enunciado se puede invertir y sigue siendo igualmente cierto, ¿no? Que es que el modelo del país o el proyecto del país depende del gremio, de la acción que llevan adelante los trabajadores y las trabajadoras. Y creo que ese es el mayor legado de Agustín, su legado vivido, además de escrito. Y creo que ahí está un poco la tesis que iban a las páginas de este libro, ¿no? La idea de que nuestras imposibilidades se deben esencialmente a la marginación del pueblo del escenario político. Creo que ese es el punto exacto donde el libro encuentra su eficacia, donde se afirma, donde se vuelve operativo en términos políticos. Porque, digamos, la pregunta que está en la tapa, ¿dónde vamos los trabajadores?, no es retórica, ni mucho menos es una pregunta que el libro pretende cerrar, al contrario, pretende dejarla abierta, ¿no? Sangrando, convocando al debate colectivo y al diseño conjunto de estrategias que nos permitan salir de esta situación. Hoy pensaba, cuando un poco me hacía estos apuntes, que nuestro movimiento siempre tuvo por brújula las tres banderas históricas a las que solemos agregar la de la Unidad Latinoamericana. Podríamos redondear en 4. Bueno, creo que hay que agregar una más, que más que una bandera creo que es el hilo con el que se tejen las demás banderas, que es el poder popular. Me parece que tal vez hace 70 años no hacía falta, no hubiera hecho falta estas cuestiones, digo, estaba en la gramática de la época, la idea de que era con el poder popular que se podía dar paso en el sentido de la liberación nacional y social. Me parece que hoy esa es una memoria sepultada y este libro se levanta contra eso.
quiere actualizar esa memoria, quiere empuñar esa memoria. Esa era la obsesión de Piraña y ese es su llamado desesperado que dejó plasmado en estas páginas. Parece que si tomáramos este presente por uno solo de su rostro, que creo que es una disyuntiva que por hoy está muy presente en el interior del campo nacional, que es el desarrollismo, nos podemos preguntar, ¿no? ¿De qué hay en Uruguay? Podemos preguntar si no es, al final, el viejo intento de generar condiciones de sustentabilidad económica a costa de las condiciones de sustentabilidad política. ¿Y qué son las condiciones de sustentabilidad política si no en un proyecto popular será la participación del pueblo? Sino la generación de un piso de dignidad que le permita a ese pueblo dar las peleas antes de hundirse en la miseria. Estoy seguro, sí, que ese desarrollismo no es exactamente lo mismo que un liberalismo liso y llano. Creo que más bien administra la dependencia, porque si mucho Piraña tira algún pelotazo para acá, mientras que el liberalismo acentúa la dependencia. Pero es muy probable que la frustración de ese equilibrio inestable que pretende las fábulas desarrollistas deriven en una salida liberal conservadora, y eso me parece que es lo que tenemos que evitar a toda costa. Creo que la mejor defensa de Cristina que se puede ejercer hoy, de Cristina y de lo que ella representa, es un programa de país. Creo que las victorias y las derrotas, mucho antes que judiciales, son políticas. Pero también lo que me preguntaba mientras reflexionaba sobre estas cosas es cómo dar con un programa de país que se haga espacio en la conciencia de las mayorías, si por momentos pareciera que no estamos plenas o que nuestra dirigencia no está plenamente enterada de nuestra condición semicolonial, que es el punto a partir del cual se puede pensar todo lo demás. Si no entendemos nuestra dependencia, no podemos entender ninguno de los fenómenos que ocurren en la cultura, en la economía, en la política argentina. Y yo pensaba cómo han extirpado la palabra imperialismo del vocabulario, incluso de parte de nuestra militancia, cómo se ha reutilizado un discurso excesivamente pragmático que tiene que ver, me parece, con un quebranto ideológico que tiene por lo menos 10 años. Creo yo que podemos ubicar esa fecha en la ruptura del movimiento nacional, que ocurrió hace 10 años, y cómo de alguna manera la dirigencia política se fue plegando sobre sí mismo y construyó vanguardias militantes y funcionariales cuyas tareas son más que loables, pero me parece que no son suficientes. Creo que todos los días tenemos una nueva prueba de que no alcanza contener el gobierno, y que los gobiernos que solamente intentan resolver las cosas dentro del palacio terminan siendo excesivamente vacilantes y quebradizos. Creo que este libro no cae en esa trampa. Creo que justamente es uno de los intentos por romper con la colonización cultural. Llama las cosas por su nombre y en ese sentido da en la cuerda fortista, ¿no? Juzgar los problemas argentinos con ojos argentinos. Creo que llegó la hora de quitarle las telarañas a esos idearios olvidados. Y pensaba también, ¿no? Que quizás visto desde afuera y que no esté imbuido de estos debates pueden parecer puras cavilaciones, digamos, sobre filosofía política, pero estoy convencido de que cómo se resuelven estas cosas se juega la suerte de nuestro pueblo en el mediano y largo plazo, ¿no? Por no decir en el brevísimo plazo, ¿no? Por estos días se habla mucho de los discursos de odio, y lo que hablamos un poco el otro día con Lucas en la radio. Creo que poco se menciona que esos discursos de odio tienen bases materiales, y que lo que hay que desmantelar son esas bases materiales y no solamente el odio que las recubre. Y que esas bases materiales tienen que ver con la penetración imperialista y con los resortes en los que se asienta el privilegio interno, el privilegio de la oligarquía, que es una oligarquía como toda oligarquía aburrienta, egoísta, y que juega a matar o morir. Y que eso tenemos que asumirlo, digamos. Si no asumimos los términos de ese conflicto, no podemos dar con una estrategia política que nos permita, que nos saque de esta situación donde no podemos dar un paso sin retroceder tres, básicamente. Y vuelvo a lo de la tesis del libro, ¿no? Solamente es posible barrer con esa estructura asfixiante que pesa sobre el país si logramos reconstruir un frente de liberación nacional que excede por mucho
un tembloroso frente político electoral y que supone desde el vamos el concurso organizado del pueblo, el concurso activo del pueblo, que es la única fuerza capaz de obligar a los enemigos de la patria. Creo que ese, y sobre todo lo hemos discutido mucho en estos últimos 2 o 3 años, ese era el proyecto civilizatorio del peronismo, ¿no? El de una democracia social y participativa en el marco de una economía mixta. Lo hemos dicho hasta el cansancio, el peronismo 3000 obreros empezaron la estructura del Estado, el movimiento obrero tenía ministerios, agregados obreros en las embajadas. Desde la sociedad civil y el Estado había surgido una sociedad política que tenía, digamos, como cabeza la Fundación Perón y la CGT, y que permanentemente negociaba un modelo de país, incluso con el mismo Perón, que fue el mejor intérprete de nuestro pueblo. Entonces, ninguna de las hazañas del peronismo puede ser explicada si se ignora el papel desempeñado por las organizaciones libres del pueblo, cuyo eje está en los sindicatos. Me parece que gran parte de nuestra dirigencia ha extraviado su misión precisamente por el modo en que se le traspapeló este principio básico. Y no es que se le traspapeló por, digamos, deformaciones ideológicas. La orgía de sangre de la dictadura tuvo que ver exactamente con eso, con desarticular el mapa social organizativo del país, con desdibujar al sujeto y con sembrar la desorientación general. Me parece que ese es el eje de la crisis actual, la crisis de sentido, la crisis ontológica que ha atravesado nuestro movimiento nacional, que no puede ser una sumatoria de eslóganes ni un mero inventario de derechos. El peronismo reclama de cada uno una responsabilidad con el otro y con la comunidad, y esa es la responsabilidad y la entrega que doy fe guiaron a Piraña hasta el minuto final. A eso nos convoca su libro y por eso este libro es una crítica. Bueno, quiero terminar diciendo que no me gustaría que nos quede la noción de que es un testamento, ¿no? Yo creo que el libro es un instrumento ágil que nos puede permitir abrir fisuras en el relieve plano de este tiempo. Creo que es un punto de hacer coagular voluntades, una chispa quizás sobre el hecho Piraña, un fogón alrededor del cual nos invita a conversar, a debatir, o como él hubiera preferido, a conspirar y a luchar por esas causas que empujaron sus días y sus noches, y por las que dio la vida. Muchas gracias. Hola, hola. Bueno, yo tengo el honor de ser la mamá de Piraña. Piraña por siempre vivo. Vivo gracias a lo que él fue, a lo que él es y a todos los compañeros que mantienen su imagen viva. Escuchaba a todos los compañeros y cuando yo era chica me acuerdo de que, creo que mi papá me dijo una vez, que en la India había gente que nacía, vivía y moría en la calle y nunca conocía una casa. Y yo veo que eso, que me parecía algo de la estratosfera, está pasando acá y corremos el riesgo, si no reaccionamos, de que se instale. Lo digo aterrada, que mi Argentina, la Argentina por la que sufrimos todos los que estamos acá, que realmente la amamos. Y esto se me ocurrió hoy, me acuerdo de mi padre diciendo eso, y me vino a la cabeza luego de eso una parte del libro donde el Pira, en esos barrios, bien barrios del conurbano bonaerense donde él vivía,
hablaba particularmente de una familia que él conoce desde que los chiquitos estaban en la panza de la mamá y ahora son adolescentes, 17, 18 años. Y el Pira me decía, después obviamente quedó en el libro, pero él me hizo un comentario con respecto a eso que después, bueno, lo van a leer. Y él me decía, los Silovsky, que es esta familia, ¿no? Nunca conocieron un trabajo en blanco, ni ellos ni los padres. No tienen idea lo que es tener una obra social, y así viven, así se reproducen, y así es la vida de ellos. Eso es algo horroroso, nunca nos tenemos que acostumbrar a eso. No sé, podría decir tantas cosas. Mis compañeros han dicho muchísimo, tener la presencia acá, de la presencia del maestro Norberto Galazo, bueno, pone la piel de gallina. Yo sé lo que significaba para Agustín. No hay palabras de agradecimiento para vos, Norberto. Y nada, Agustín amaba la vida. Agustín escribió este libro sabiendo que tenía una enfermedad incurable y que no iba a zafar. Y yo creo que los compañeros... Pero él escribía no por eso, porque quería dejar un testamento, como decía. Él escribía porque empezó a escribir en la pandemia, después Lucas, digamos, que se empezaron a publicar sus escritos en el Panorama Sindical, imperdible, como yo pongo en mi Twitter, no hay domingo si no hay Panorama Sindical. Empezó a escribir, y no sé qué iba a decir, qué fue. Pero bueno, ahí empezó todo. Y después se recopiló y nada, es un libro maravilloso donde los chicos todos tienen mucho que ver, pero Charlie, que eran muy cercanos y estaban con el tema del libro, los dos apasionados por la lectura. Bueno, como me decía Agustín, hay una diferencia. Charlie es doctor. Y nada, ¿qué les puedo decir? Que es maravilloso tener un hijo así. No hay mucho más que pueda decir, porque es un orgullo muy grande. Bueno, en términos les quiero contar que en razón de mi edad y algunos achaques, la doctora que me atiende me dice: usted, hasta que llegue la primavera, quédese en su casa y no salga todo el frío. Y digo: no, yo tengo un acto para el día 9. Y entonces, como producto del feminismo que está de moda, me dije: no, pero yo le prohíbo que salga. No me prohíbe porque usted no lo conoció a Piraña. Si usted lo hubiera conocido a Piraña y su conducta de vida, me diría que lo más importante, asistir y ratificar el compromiso con una conducta de vida, una conducta de utopías y de sueños por los cuales regamos, que lo que puede hacer un virus que puede andar por ahí jodiendo a la gente. De manera que, si alguno la conoce, mejor que no le comente que sigue. Hoy a la tarde estaba viendo un programa televisivo que hacía referencia a que se había capturado una cantidad de droga muy importante en la zona del Paraná, del puerto de Rosario y el puerto de San Lorenzo. Y se decía
que en la exportación, en la negociación con los narcotraficantes, jugaba un papel central la empresa bizantina. Entonces yo me recordaba que quizás uno de los primeros actos importantes que debió llevar a cabo este gobierno, y sobre el cual incluso hubo una actitud del presidente en un principio para tomar a Vicentín, se escuchó la palabra moderada y prudente de los amigos de Vicentín, que llegaron a armar una manifestación junto con el intendente de la zona de la Resistencia para que no se llevara adelante ese proyecto. Y se hablaba de relación de fuerzas. Entonces yo me pregunto, cada vez que oigo hablar del consenso, de la correlación de fuerzas, que permite hacer determinadas cosas y otras no, que Perón nacionalizó el comercio exterior después de haber ganado las elecciones de 46 por 300.000 votos apenas. Y que bueno, eso es una demostración de lo que se puede hacer cuando realmente hay un compromiso para realizar las cosas que son necesarias para salir de los difíciles momentos que estamos pasando los argentinos. En ese sentido, creo que estas experiencias que hemos vivido y que nos han llevado hasta hoy hacen que este libro y el mensaje de Piraña y de los compañeros que colaboraron en el libro sea sumamente oportuno, nada más oportuno que este libro para que los trabajadores y los sectores populares de la clase media entiendan que se está viviendo un momento excepcional en la historia argentina. Y se está a las puertas de una posible pérdida del poder después de haber ganado las elecciones en 2019. Y esto está estrechamente ligado a esta concepción de que la política es un consenso, no una confrontación. La política es un diálogo, porque todos somos buenos, algunos tenemos razón y los otros están equivocados, cometen un error de buena fe. Son gente buena que se sienten patriotas haciendo lo que hacen. Y entonces uno se pregunta, parte de la base de que la historia argentina demuestra la necesidad de un proyecto de liberación nacional, es decir, de un gran frente nacional capaz de resolver los problemas que aquejan a la Argentina y lanzarnos hacia una Argentina justa, libre, soberana, donde las mayorías populares puedan vivir como merecen. Y entonces esta historia nos muestra que en esos frentes nacionales, no solo en Argentina, sino en casi toda Latinoamérica, siempre hay desviaciones, siempre hay infiltrados, a veces hacia el liberalismo, y uno nos explica, por ejemplo, como Pichetto pudo haber sido peronista, no lo entiende. Otros desarrollistas, como en el caso de Massa, por ejemplo. Y entonces lo que surge de allí es la necesidad de que esos frentes nacionales tengan una conducción revolucionaria, una conducción que exprese los intereses, los anhelos, los merecimientos de la mayoría de los trabajadores, la totalidad de los trabajadores e incluso los sectores más populares de la clase media. Y esto implica
algunas cosas que hay que tener cierta audacia para decirlas, que a veces se ha hecho difícil plantearlas. Yo recuerdo que después de una hermosa disertación de Germán Aldana, yo lo fui a felicitar y me dijo, te agradezco, pero el problema es que hay que replantearse algunas cosas, manteniendo la tremenda admiración y el tremendo afecto por Perón y por Evita. Cuando se habla de la comunidad organizada, hoy, y tú me lo dijo Germán cuando poco tiempo ya enfermó y pasó todo ese calvario de su vida, hoy que nos propone hacer la comunidad organizada con Techín, con Pérez Compán, con esa gente, con los que le cerraron bombas sobre sus compatriotas, sobre los que fusilaron. Es decir, la comunidad organizada habrá que entenderla como la comunidad organizada de todos los funcionarios, de toda la comunidad organizada de las mayorías populares. Pero así como este señor que ahora tiene en pantalla ha dicho que aquí están ellos y acá estamos nosotros, yo creo que nosotros tenemos que decirle que aquí estamos nosotros. Estamos nosotros por un proyecto de liberación, pero donde la conducción no puede estar en manos de liberales, de desarrollistas ni de socialdemócratas. Tiene que estar en manos de los que siempre ocuparon la calle y de los que hacen la vida posible con su trabajo día a día para que los argentinos podamos alimentarnos y sobrevivir. De manera tal que, en ese sentido, yo creo que debemos urgentemente, porque la situación es muy grave y tenemos urgentemente que replantear ciertas cosas y decir, como decía Amado Olmos. Amado Olmos decía: yo no estoy en contra de la comunidad organizada ni discuto el liderazgo de Perón, pero entiendo que la clase trabajadora tiene que tener sus propios representantes y que esos propios representantes deben participar en la conducción de la política y resolver los problemas económicos y sociales que estamos sufriendo tanto los argentinos como en América Latina. Y entonces, bueno, este recuerdo de Amado Olmos venía del recuerdo del programa de Huerta Grande y La Falda a la Secretaría de los Argentinos, con esa extraordinaria figura que fue Raimundo Ungaro, que acá tiene a mi lado un sucesor, y los 26 puntos en su momento que se oponían, que no trataban de dialogar con los que no quieren diálogo, porque ahora ni siquiera se han presentado para solidarizarse en la mayor parte de los casos con el intento de homicidio sobre Cristina Fernández de Kirchner. Y creo que este libro puede jugar un papel muy importante si nos empeñamos en hacerlo circular por todas las unidades básicas o centros culturales que existen en el país, con ese criterio que me hace recordar lo que Cook en su momento le decía a Perón: disculpe general, pero usted es mortal como todos y llega un día que se va a morir. Cuando usted se muera, ¿quién va a decir quién es ser peronista o no ser peronista? ¿Quién lo va a determinar? Y entonces hablar claramente de un programa, como decía aquí Charlie, de un programa donde apuntemos a lo mejor de nuestra historia,
y le digamos al gobierno que no se le pueden dar pautas publicitarias en grandes, fabulosas cantidades de dinero a Clarín, sino que hay que proceder como procedió Perón con la prensa. Cuando la prensa se pasó en sus críticas, yo recuerdo que mi tío, que era un viejo socialista, decía: Perón no se va a atrever con la prensa porque la prensa tiene prestigio internacional y latinoamericano, así. Puede ser que Mañeto tenga algún prestigio, no sé. Pero evidentemente el poder de los medios, el poder de una justicia totalmente degradada y la existencia de partidos que son representativos de los intereses de la embajada norteamericana puede cuestionar la prosecución en el 2023 de lo que nosotros soñamos en el 2019 y no conseguimos concretar debidamente. Es decir, empecemos por que los trabajadores recuperen la pérdida de salario que tuvieron en los 4 años del terror macrista y también que perdieron algunos puntos también de poder adquisitivo en estos últimos tiempos. Y esto me lleva a considerar que nada más oportuno que apareció en este libro y que hay que tratar de difundirlo por todos los medios y hacer entender a muchos compañeros que creen que tener un centro abierto en un barrio, para eso es suficiente conseguir alguna mercadería en el mercado central barata y cumplir con las buenas necesidades que tiene la gente del barrio. Hay que hacerlo, por supuesto, pero lo que hay que hacer es discutir profundamente para que no entremos nosotros en un periodo de degradación, porque sería un periodo terrible del proceso de caer en manos de gente que quiere hacer lo mismo pero más rápidamente, de gente que festeja y recuerda con alegría los fusilamientos y los bombardeos, las torturas y las proscripciones, y vuelven a hablar de proscripciones y ahora recurren a una justicia degradada completamente como la que hemos soportado en una cadena de transmisiones durante 9 días, mientras ahora que viene el rechazo por parte de los abogados que van a rechazar las barbaridades de una justicia sin sentido, no se pueden escuchar los discursos porque no lo transmiten por ningún lado. Sé que la diferencia de fuerzas es muy grande, por el poder de los medios, por el poder de la justicia, por el poder internacional. También lo debe pensar, más allá de las diferencias, por supuesto, y de las distancias que hay, también lo debe pensar Lula, en Brasil. Pero el triunfo de Petro en Colombia, donde se mataba a la gente y hacían más, sin pagar nunca nada por nada, con grupos parapoliciales que bajaban a los líderes sociales a varios por semana, o los avances que han logrado con el presidente mexicano, o la tosudez con la cual Maduro consigue sostener el bloqueo de los norteamericanos, y Cuba sigue siendo un ejemplo de un mejor estilo de vida. Creo que debemos hacer un esfuerzo porque tenemos en este libro un instrumento. No tenemos la distribución que tienen los grandes libros, ni tenemos tampoco los comentaristas a favor en los grandes medios, pero tenemos lo que tuvimos siempre y caracterizó al campo popular, que es la presencia en las calles. Y hay que retomar la presencia en las calles y hay que avanzar para, en este año que nos queda, aunque sea escaso el tiempo, podamos retomar las banderas históricas que tiene el movimiento popular
y llegar a un genuino poder popular que sea capaz de transformar a la Argentina enfrentando a estos que son agentes del imperialismo y que están cargados además de odio contra el pueblo y que deben quedar ellos sí afuera de la historia argentina para siempre. Gracias. Bueno, buenas noches, compañeras, compañeros. Bueno, en principio bienvenidos a nuestra casa, la verdad que es un honor que todos estén acá. Bienvenidos compañeros acá del panel, compañeros, maestros. Bueno, la verdad que este libro, a mi entender y de acuerdo cuando lo fui leyendo, como que fue subiendo el nivel, o sea, fue cada vez más profundo el análisis que nos ponía, ¿no? Bueno, yo lo que encontré, que es un ensayo, ¿no? Cuando vi apuntes me llevó a Cook, ¿no? Son William Cook y siempre hablaba de apuntes. Yo voy a abordar uno de los temas. Está claro que la disyuntiva sigue siendo patria o colonia, liberación o dependencia. Y a medida que uno va leyendo este libro, nos va mostrando de una manera muy real y muy dinámica, por ejemplo, lo que sucede en los barrios del conurbano. Por ahí nos habla de William Morris, ¿no? Y yo voy a abordar un tema que para mí es central en el camino de la liberación y en el camino de la soberanía nacional, que para mí es la industrialización del país. Entonces, cuando habla del libro, por ejemplo, de determinados vecinos en William Morris, compañeros argentinos, hermanos que no tienen trabajo, ahí tenemos que ir a un análisis qué hicimos, porque no hicimos todo bien, porque el libro nos dice que no hicimos todo bien, porque nos muestra que en lo que hace la industrialización, en muchos casos, no pasamos del ensamblado y que hubo una matriz de pobreza estructural que no la superamos. Y ahí también se explica el individualismo, porque ¿dónde generamos la solidaridad, el compañerismo, el encuentro, el trabajo en equipo? En el trabajo con empleo. Quiero ordenar esto. Trabajar, claro que todo es trabajo, pero el trabajo es con el empleo, es el recibo de haberes. Y nosotros nos encontramos que en el país, hoy, bueno, ahora estamos festejando que de 5.800.000 empleos en la actividad privada pasamos a 6 millones. Y hay otros 2 millones y pico en la actividad estatal, pero en la actividad estatal estamos hablando tal vez de una municipalidad en un pueblito donde los salarios, no quiero comentar lo que se pagan, los salarios, que no se pueden ni comentar. Vamos a hablar del empleo con salario, con un salario digno, ¿no? Entonces, bueno, nosotros en algún momento que se debatió, uno lo debatió entre el campo nacional y popular, y para acceder a determinados ingresos se apostó de una manera, pero ahí generamos un sujeto individual.
Nos generamos un sujeto colectivo que se genera en el trabajo, que se genera en el empleo. Digo empleo. Y el libro también nos va mostrando, por ejemplo, hace todo un desarrollo de qué es una organización libre del pueblo. Organización libre del pueblo, no es cualquier organización. Puede ser organización del pueblo, pero organización libre del pueblo es cuando es una organización que es autosuficiente, que se autofinancia, que colabora con el Estado, porque de ahí viene la comunidad organizada. No hay comunidad organizada si no hay organizaciones libres del pueblo. Y me pareció algo fantástico cuando hace la disyuntiva, ¿no? Peronismo versus desarrollismo. Y yo voy a ser muy honesto, yo no creo en las inversiones extranjeras. No lo creo. Porque ninguno de nosotros invertiría dinero en cualquier país del mundo para que quede allá. O sea, yo invierto en otro país para que me vuelva. Entonces, cuando nos hablan de las inversiones extranjeras, sepamos que yo les digo honestamente y coincido totalmente con lo que plantea el libro. Yo no coincido. Yo creo en el capitalismo nacional, creo en las inversiones nacionales. Y bueno, otro tema importante es un sinceramiento, ¿no? Sinceramente, que es ¿cuál es la verdadera desocupación en Argentina? ¿Es el 7%? No, yo no estoy de acuerdo. Pero digo, acá no voy a salir a decir en la calle. Pero si estamos hablando de que son 6 millones de trabajadores en la actividad privada y son 2 millones en la actividad estatal, estamos hablando de 8 o 9 millones. Entonces quiere decir que no dan los números. Entonces quiere decir que estamos incorporando a personas como que están ocupadas, que tienen empleo, pero en realidad no tienen empleo. ¿Y por qué nos están faltando estos empleos? Bueno, nos están faltando estos empleos porque nosotros, y esto sí, hay datos concretos, ¿qué es lo que estamos exportando? Estamos exportando soja, otra cosa no estamos exportando. No estamos exportando soja y luego nos vuelve, que lo dice el libro, ¿qué nos vuelve? Los celulares, nos vuelven todos los productos manufacturados. Y solo tenemos que ir a la historia para ver que en 1802 Belgrano ya nos expresaba que si no utilizamos que una nación que quiere surgir como nación tiene que industrializar sus productos primarios. Y nosotros somos 47 millones de argentinos, en los cuales somos el 7º país en extensión más grande del mundo, y solo exportando materia prima, a lo que agrego una frase que siempre decía Alfredo Ferraresi: el que pone la guita hace la política. Entonces, si hay 8 exportadoras que son las que exportan cereal y exportan soja, y no exportamos productos manufacturados para hacer una contraposición a ello, siempre vamos a estar en esta disyuntiva donde lo que van a hacer la política van a ser 8 empresas que son las que exportan. Vamos a estar en esta disyuntiva que vimos estos días cuando estábamos por todos los diarios como han negociado que ahora están liquidando la soja y qué sé yo, qué sé cuánto. ¿A dónde quiero llegar? Quiero llegar que para mí es determinante industrializar el país. Hay por ahí un discurso donde nos dicen que el sistema no produce más empleo. Yo estaría de acuerdo, sí, cuando me empiezo a revisar lo que tengo puesto, lo que está colgado y demás, pues son todos productos nacionales, ¿no? Si el celular, en vez de ser, creo que Samsung fuese Patorucito y el otro sería Don Martín de Güemes y las zapatillas fuesen San Martín y fabricadas en Argentina, entonces yo estaría diciendo, es verdad, el sistema no produce más empleo, vamos a ir por otro desafío. No,
caminemos por cualquier lado, veamos cualquier lado y nos vamos a encontrar que absolutamente, en su inmensa mayoría, porcentualmente, los productos son importados, son manufacturados en otros lugares del mundo y no en Argentina. Por ende, yo creo que nosotros tenemos que, y acá digo, ahora, ¿quiénes son estos industrialistas? ¿De dónde tienen que surgir? Ya sabemos que entre comillas, los líderes industrialistas que tenemos tienen pensamiento extranjero, porque el dinero que ganan lo sacan afuera, siempre están buscando la manera de no resolver los problemas de la patria. ¿De dónde tienen que surgir? Y tienen que surgir de nosotros, de los trabajadores. ¿Y de dónde más? De las pequeñas y medianas empresas pymes, que son las grandes creadoras de fuentes de trabajo, pymes industriales, estoy hablando, que son las grandes creadoras de trabajo y que porcentualmente son las que más distribuyen sus ganancias. Porque si una pyme porcentualmente siempre va a distribuir más sus ganancias que las grandes, las mega empresas, no quiero nombrar porque no hace falta. A mí me parece que el libro, toda esta problemática que vivimos, pobreza estructural, falta de empleo, falta de movilidad social ascendente, dependencia, colonización que vivimos, uno de los elementos determinantes es industrializar el país. ¿Quiénes lo debemos industrializar? Los trabajadores, el pueblo, los humildes, y quienes, es decir, en síntesis, nos tenemos que apropiar de la producción, nos tenemos que apropiar del conocimiento. Este es uno de los elementos, no el determinante. Y la disyuntiva sigue siendo, como lo era en 1945, como lo fue en 1973, liberación o dependencia. Gracias, compañeros. Ahora a Enrico Michetti, antes de ya ir cerrando, recordar que el libro está a la venta, 500 pesos, así que por favor recomendamos hacerse uso del libro. Bueno, yo soy una persona de mucha fe y creo que quienes no están, porque partieron, en realidad están, y me parece que nos están mirando Piraña y debe sentir una enorme satisfacción que aún no estando físicamente con nosotros siga siendo un motivo de encuentro, de reunión, de debate. Él dejó algo trascendental, no es un tema menor, expresar el pensamiento nacional en un libro y hoy poder llevarlo a los sindicatos, a los lugares que sea, porque realmente son instrumentos que nosotros necesitamos para construir precisamente organización y reconstruir poder. Creo que a mí, en lo personal, con todo el afecto que le tenía a Piraña, con tanto que nos queríamos, digamos, realmente lo que me parecía que él reflejaba una aspiración nuestra, lo que en determinado momento nos formamos con dirigentes que crearon una concepción sindical en resistencia, de pasaba Víctor con Alfredo y con Di Pascual y con otro compañero de farmacia, me pasaba a mí con Raimundo, esa idea de que nosotros somos parte de un movimiento, ese movimiento peronista, y que es revolucionario, no puede ser otra cosa si no es peronismo. Y esa concepción sindical de que el único sindicalismo válido como eje de ese movimiento revolucionario es el sindicalismo de liberación. Algunos, con los avatares de las luchas nuestras, de nuestra historia bastante agitada, nos querían hacer creer de que
después de aquella etapa en donde realmente nosotros alcanzamos el punto más alto de construcción del poder popular, que fueron los años 70, y que por eso tenemos 30.000 compañeros y compañeras desaparecidas, era necesario desarticular ese poder popular organizado que estaba abajo y no en las estructuras, y eso marca, digamos, claramente el valor de cómo se construye el poder popular, Piraña en su libro. Es decir, esa destructuración que tuvieron que hacer del poder popular organizado en barrios, en fábricas, en universidades, para poder desindustrializar el país a través de sostenido o en base al genocidio, para poder debilitar el Estado como instrumento esencial para cualquier proceso revolucionario, para poder generar un nuevo mecanismo de dependencia que ya no hiciera falta volver con los golpes militares, que era el endeudamiento externo. Cuando nosotros llegamos al 83 y nos plantean como una salida la democracia, algunos nos decían: ¿tiene sentido ese concepto de sindicalismo de liberación? Si ya estamos en democracia, el pueblo puede votar, se puede expresar. Y nosotros decíamos: ¿pero qué nos dejaron? Es decir, ¿qué es esta democracia que reconquistamos en el 83? ¿Somos libres? Es decir, Alfonsín podía hacer lo que quería. Y evidentemente había un poder financiero que determinaba qué podía o no podía hacer. E intentó por ahí, a través del ministro de Economía, que fue Ginsburg, ¿no? Que cuando quiso decir, antes de pagar la deuda la vamos a revisar, duró unas horas el ministerio y enseguida teníamos otro ministro disciplinado a esa lógica de que no había otro camino que no fuera aceptar que había que negociar sobre la base de ese instrumento de dependencia que era el endeudamiento externo. Ahí reafirmamos nosotros el sindicalismo que realmente tiene sentido, es el de liberación. Si no somos un sindicalismo profesionalista que tiene que aceptar la lógica de que nosotros discutimos hasta donde podemos, hasta donde nos deja el sistema. Es decir, discutimos 2 pesos, es el sindicalismo de precio y salario. Es todo lo contrario a lo que aprendimos en la resistencia bajo aquella consigna de Amado Oro, que quieren que nada más que piensan que nosotros nos dediquemos a la colonia de vacaciones, a los convenios colectivos, ¿no? Movimiento obrero es político porque fue protagonista esencial de una revolución, que fue la revolución peronista, y por supuesto en la resistencia potenció esa capacidad revolucionaria. O nos vamos a olvidar de que fue el movimiento obrero que encabezó la resistencia, el que lanzó los programas de la falda o Alta Grande, como bien decía Norberto recién, los CGT y los argentinos, que tenían una base sobre una constitución que era la del 49, que a veces, compañero, hoy que les cuesta hablar de eso, cuando la trascendencia de la Constitución del 49, los valores que contiene y los principios que la sostienen, es el planteo hacia el futuro, es la salida hacia el futuro, no solo de Argentina, sino para discutir los nuevos modelos del mundo. ¿En qué se basa? Salvo que pensemos que la humanidad ya no tiene sentido, entonces todo es material, todo es materialista, todo es globalización, somos todo un globo, estamos todos adentro de un globo. Entonces nosotros reafirmamos esa concepción de liberación y la sostuvimos en la práctica, porque aquella CGT de Saúl Ubaldini, en los 26 puntos, planteaba la liberación nacional. El punto número 1 decía moratoria de la deuda externa, porque no podemos reactivar la economía, no podemos ir hacia un país de desarrollo industrial si nosotros tenemos que estar pensando a ver cómo le pagamos al Fondo Monetario Internacional. Era el punto número 1, junto a todos los demás puntos que tenía ese programa, que si Alfonsín hubiera escuchado más el programa del movimiento de la CGT en ese momento, no hubiera terminado como terminó. Se hubiera apoyado en el movimiento obrero, aunque no fuéramos radicales, y hubiera podido contrarrestar de alguna manera la pelea contra ese poder financiero. Algunos después, como hacen siempre,
dice, sí, pero la CGT le hizo 13, 20 paros, no me acuerdo ya cuántos paros le hicimos, y resulta que Alfonsín se tuvo que ir antes por un golpe financiero, no se tuvo que ir antes por los paros de la CGT. Al contrario, si hubiera seguido los lineamientos de la CGT, tal vez no se hubiera tenido que ir antes, por lo menos. Después vivimos un proceso, por eso valoro muchísimo todo esto que nos dejó Piraña, porque para mí es la transmisión hacia una nueva generación de una concepción sindical que nosotros no debemos perder, porque el día que perdamos eso, ahí sí estaríamos derrotados. Allí en el libro están los testimonios, ¿no? De un compañero que nace en los 60, otro que nace en los 70, otro que nace en los 80, y se enlaza una misma concepción. Por eso me parece valiosísimo esto, porque de alguna manera nosotros, aquellos que creían que habían derrotado, tiene vigencia y proyección hacia adelante. La garantía nuestra es que esa concepción no se pierda. Como que no se pierde en el peronismo, ¿cuál es el único peronismo válido? Cuando el enemigo creyó que por la vía de esa democracia, entre comillas, había domesticado el peronismo a través del menemismo, se encontró que no había podido hacerlo, no lo logró. Sí nos golpeó fuerte, porque encontrar esta concepción sindical en la juventud en los años 90 era complejo, era difícil. Se había perdido la credibilidad en los sindicatos, en la política, todo. ¿Con qué lo recuperamos? Y lo recuperamos cuando vino un flaco del sur con su compañera Cristina y volvimos a empezar a creer en el peronismo. Y el enemigo empieza a trabajar ese concepto de que el kirchnerismo es una cosa y el peronismo es otra. Y yo recuerdo haber ido un montón de reuniones y actos donde decía, compañeros, no entremos en esa lógica. El kirchnerismo no, y el propio Kirchner lo decía, no quieren bajar el precio, ¿no es cierto? Nosotros lo tenemos que mirar por lo que hace, hacia dónde va y hasta dónde puede llegar, de acuerdo a la etapa histórica que está viviendo. Pero desendeudar al país, sacarnos al Fondo Monetario Internacional, no es peronismo, la pucha. Perón decía, antes me corto las manos, que endeudar al país, y desendeudó a la Argentina. Y no quiso entrar nunca al Fondo Monetario. Entonces ese es el kirchnerismo, eso es el peronismo, lo de Néstor, sacándose de encima el Fondo Monetario. Y después avanzando sobre recuperar el sistema previsional, sacarnos la FJP de encima, volver al criterio de la solidaridad social, volver a la paritaria como instrumento realmente de recuperación del poder adquisitivo y del mercado interno, generar 5 millones de puestos de trabajo. Eso es peronismo. Avanzar en IPF hasta donde se pudo, pero avanzar con una visión de decir, nosotros, por lo menos, aunque no sea el ideal de la IPF, sea una sociedad anónima con el 51% del Estado, pero definir la política energética desde una posición propia y no que lo definan las multinacionales. Bueno, yo creo que todo eso hizo recobrar en nuestras organizaciones y en una nueva generación esa credibilidad en que el peronismo es transformador, puede transformar, puede avanzar. Después podemos discutir por qué no pudimos consolidar ese periodo de los 12 años, qué errores podemos haber tenido, cuáles no. También reflexionar acerca de que cuando el enemigo y sobre todo el imperio, que está bueno hablar del imperialismo, porque se trabaja desde afuera todas estas cosas, cuando no nos puede romper por afuera, nos rompe por adentro, ¿no es cierto? Y sabemos muy bien quiénes empezaron a romper por adentro para que nosotros no pudiéramos ganar la elección del 2015. Pero yo quiero traer esto a este momento. Y a mí me parece que hay cosas importantes. Primero, lo delicado del momento histórico. Tenemos que comprenderlo. Por las cosas que no se hizo, porque tenemos dentro de una coalición de gobierno que no es el movimiento conduciendo el gobierno, una coalición con matices distintos, donde Cristina aporta la mayor fuerza, pero después hay componentes, algunos de ellos que contribuyeron para que se rompiera nuestra fuerza política y ganara el macrismo en el 2015. Esto es realidad. Después volvieron. Bueno, no le podemos pedir a esos sectores que hoy tengan una concepción muy distinta a la que tuvieron cuando rompieron.
Si hubieran tenido una concepción revolucionaria, no se hubieran ido, hubieran avanzado, hubieran planteado la profundización. Pero a mí me parece importante lo que está ocurriendo en estos días. Frente a ese enemigo que actúa y actúa abiertamente, porque en esta cuestión del imperialismo, lo escuchamos el otro día, el embajador de los Estados Unidos plantear que hay que armar una coalición urgente, ya una coalición, que ellos están dispuestos a venir a poner la infraestructura acá, porque Argentina tiene una riqueza enorme, abiertamente, ¿no? El litio, vaca muerta, toda la producción alimentaria que se puede generar, ya. Bueno, pero ¿qué está viendo ese hombre? En esa coalición no la contempla Cristina adentro, seguramente. Y por otro lado tienen los instrumentos como para decir, bueno, tratemos de sacar a esta referente popular, saquémosla del escenario político. Ahí actúa la combinación de lo mediático con lo judicial. Bueno, yo creo que eso generó, y a mí me parece importante que lo valoremos en este minuto histórico, generó un estado de movilización popular que es muy importante que tengamos en cuenta, no para que nos quedemos en eso, sino para saber que todavía tenemos esa reacción popular. Lo que vimos en la plaza el otro día, después del intento de asesinato de Cristina, fue fenomenal, porque no fue inclusive desde las organizaciones una movilización de aparatos, lo demás, fue una reacción espontánea del pueblo. Y cuando le ponían los micrófonos a ese pueblo movilizado, ¿qué decía la gente? Primero reivindicaba la historia, el peronismo. Muchos decían, porque de mi padre aprendí esto, viví esto. Hablaban del peronismo histórico. Y después reivindicaban, porque nosotros tuvimos la pensión gracias a Cristina, porque nosotros tuvimos trabajo, porque yo me pude comprar el auto, porque yo pude hacer mi casa. Eso lo escuchamos hasta de la fuerza enemiga, de la comunicación enemiga, porque le ponían micrófono y bueno, decían lo que decían la gente que estaba en el pueblo. Entonces a mí me parece importante tomar, porque ese es un punto de acumulación que nosotros tenemos que tener para la unidad. Si en algo triunfó, tuvo éxito el neoliberalismo, fue en la fragmentación de nuestras fuerzas. Nosotros lo vivimos en lo sindical, cuando en la resistencia al macrismo avanzamos de la corriente con un programa de 27 puntos, también veíamos que una buena parte del sindicalismo no se quería atar a un programa que era la línea histórica del sindicalismo de liberación. ¿Por qué? Y bueno, a veces teníamos un gremio valiente en la energía, por dar un ejemplo, como es APSE, planteando por qué había que recuperar el control de la energía en manos del Estado, y después teníamos gremios de la energía que no querían meterse en el tema, porque por ahí este tema de la negociación o la discusión por una multinacional energética resulta hoy una lógica más favorable desde su visión. Entonces perdemos la idea del proyecto nacional y vamos hacia un corporativismo que nos instauró el propio neoliberalismo dentro de nuestra fuerza, de lo que son nuestras organizaciones libres del pueblo. Pero nosotros empujamos porque decíamos, bueno, pero la realidad esta va a golpear y tarde o temprano los compañeros van a caminar con nosotros. Y siempre recuerdo un momento clave dentro de esa resistencia al macrismo, que fue, creo que, no sé, lo propuso un compañero, pero Víctor planteó, reunámonos, 20 de noviembre, Soberanía Nacional, en el camping Jorge Di Pasquale. Y fuimos allá. Nos sorprendimos la cantidad de compañeros que fueron ese día a ese encuentro. Que estuvo Tayana, vino Pablo Moyano, estuvo la gente de la CTA. Y realmente fue impactante, porque de ahí salió una movilización inmediata, yo creo que a los 9 días, 29 de noviembre, y le volteamos la reforma laboral, y se lo volteamos desde abajo, se lo volteamos de la construcción que plantea Piraña en este libro. Es decir, la construcción popular que crece desde abajo para arriba. Y salió Pichetto ahí a decir, no, la reforma laboral se para en el Senado, porque si no hay consenso del movimiento sindical, no podemos avanzar en esto. Y eso fue en escalada. Yo recuerdo que el moyanismo
se empezó a sumar ahí. Hasta ese momento todavía pensaba que había algún margen de negociación con el gobierno de Macri. El 21F fue en el 2018. Nosotros veníamos resistiendo desde el 2016, y apenas había asumido Macri. Y el frente, la corriente, se incorporó a un frente más grande que fue el Frente Sindical. Llegó el año 2019 y nosotros planteamos un paro. Y yo recuerdo que la conducción de la CGT decía, no, porque la gente no quiere pagar, pierde el día, pierde el resto. Yo decía, estamos perdiendo el país, se nos caían las pymes todos los días, vamos al paro, no esperemos que lo convoquen los dirigentes desde arriba, fuimos al paro, allá a fines de abril. Y fue un paro trascendente, porque no convocado por la estructura, sino por las organizaciones nuestra, fue muy contundente. Se paralizó parte del transporte, que siempre decían, pero si no llama el gremio de los colectiveros, acá no puede haber paro. Y al mes la CGT estaba llamando a un paro. El 29 de mayo de 2019 llamaba a un paro, porque era irreversible. Se iba marcando el camino de abajo para arriba, pero era irreversible, porque la lucha era lógica, era natural. El macrismo iba, digamos, a la destrucción nacional, ni que hablar de las movilizaciones de diciembre del 2010. Yo creo que le marcaron el punto de inflexión, porque a partir de allí, y a pesar de haber ganado una elección poco tiempo antes, intermedia, a partir de esas grandes movilizaciones en noviembre y diciembre del 2017, empezó a perder credibilidad a nivel internacional, no había más préstamos privados, y se fueron de cabeza al Fondo Monetario, por supuesto, que abrió la mano así para generar la situación que al día de hoy nos está golpeando. Entonces, yo voy al momento actual que estamos viviendo. Esta situación, este hecho de Cristina con la justicia, ha generado un estado de movilización popular que nosotros tenemos que saber ordenar y organizar y unir a todas esas fracciones que tenemos dispersas. Porque Cristina planteó 2 o 3 cosas que las tenemos que tomar y militar para abajo. Ella no lo va a organizar. Cristina no es Perón, desde el punto de vista del criterio de organización. Pero tira cuestiones que nosotros las tenemos que agarrar. El Chaco tiró lo de la democracia. Y habló en algún momento de democracia estúpida y dijo, ¿hasta dónde las instituciones que tenemos hoy alcanzan para sostener la voluntad del pueblo? ¿Hasta dónde las instituciones? No tenemos que discutir nuevas instituciones y tenemos que tomarlo a eso, con un poder judicial cooptado por el poder enemigo, con un parlamento en donde la representación ya no es política, ya no es peronismo y radicalismo. Lo que es el PRO, Cambiemos, eso hoy, es la representación de ese poder económico dentro del Congreso. Entonces ya hay gran parte del Congreso que es una institución de la democracia que tenemos ahí totalmente contaminada. Entonces no es hora de empezar a plantear de que hay que generar un nuevo poder, el poder, por ejemplo, de las organizaciones libres del pueblo. ¿O acaso en aquella reforma de Constitución del 49, en la posterior, que en base a la del 49 se hacía provincialmente, en el Chaco no se consagró una constitución donde aparte de la representación de los partidos estaba la representación de las organizaciones del pueblo? Tenía representación las asociaciones profesionales, los trabajadores y los representantes votaban a sus representantes. Digo yo, era un perfeccionamiento de la voluntad popular, una democracia nueva y distinta. Y la otra cuestión, que yo creo que también es importante tomar, que es este planteo que Cristina ha hecho, que ha llevado que a la cuestión personal la ha planteado como lo que no quieren acá es el peronismo. Y esto me parece muy importante. Nosotros tenemos que tomar esto, porque realmente cuando decimos peronismo acá, peronismo verdadero es el peronismo que desafía a esos factores de poder. Entonces, cuando ella plantea la cuestión de que aquí vienen por el peronismo, que no han podido destruir a pesar de la resistencia, todo lo que hemos hecho nosotros, es decir, y toda la represión que utilizaron ellos, eso debemos tomarlo nosotros. ¿Y con qué lo debemos tomar? Y bueno, creo que la coyuntura es sumamente complicada. Aquí lo que se ha planteado es, le damos estabilidad a cambio de esa coalición, como lo dijo el
embajador, le vamos a dar estabilidad en base a que nosotros logremos esto, el dólar, la soja a 200 el dólar, el préstamo del BID, bueno, en base a eso. Ahora, ¿a qué gobierno? Al gobierno en el que estamos nosotros, como base popular. Nosotros tenemos que aprovechar y potenciar este estado de movilización que se está generando aquí y levantar lo que tiene que levantar el peronismo. Ir hacia un país de base industrial, pero sobre la base de que acá no hay salida si no vamos sobre el sistema financiero, porque si no vamos sobre el sistema financiero, toda la plata de la riqueza nacional se va a seguir fugando afuera del país. Ese es un debate de fondo. Si no vamos hacia el control estatal del comercio exterior, con la forma que tenga que tener hoy, pero el Paraná no lo puede seguir manejando una multinacional, con todos los puertos privados y con todo lo que descubre. Todos los días hay un hecho en el Paraná que salta de contrabando, de evasión, de todo lo demás. Bueno, el control del comercio exterior es clave, es fundamental. Y en la batalla cotidiana contra los formadores de precios, el 17 de agosto fuimos a una marcha los trabajadores y también fue multitudinaria. ¿Contra qué? Contra los formadores de precios, la concentración económica, los monopolios. Bueno, hacia ahí tenemos que ir. Aprovechar este estado de movilización, uniendo a todas las organizaciones del pueblo, no encerrándonos en la discusión interna nuestra sobre las cosas que no hicimos como gobierno y que ya no la hicimos, porque tenemos lo que tenemos, ni tampoco boicoteando lo que está pasando ahora, que es estas negociaciones para una estabilidad económica, porque lamentablemente nos llevaron a una situación de que si no logramos un cierto grado de estabilidad económica, tenemos un golpe de mercado. Es así. Hoy la debilidad es tan grande que nos llevaron a ese punto. En gran parte somos responsables del gobierno nuestro, loco. Podríamos haber avanzado más, gracias a Bloco, y sentir y otras cuantas cosas más que podríamos haber hecho después de la pandemia. Pero si nos detenemos a ver eso y perdemos de vista en qué situación estamos hoy, realmente vamos a terminar en un golpe de mercado, porque el imperialismo no quiere que en Argentina haya una continuidad del peronismo, aún con la debilidad que pueda tener o dispersión el peronismo, y que se junte con una victoria de Lula en Brasil. Y eso es geopolítica, visión geopolítica de ellos, que no van a permitir que nos unamos así. Y lo único que tenemos nosotros como gran ventaja, y lo dijo el Pepe Mujica, creo que dijo en algún momento, a Lula no le hubiera pasado esto si fuera un dirigente en Argentina, incendia en Buenos Aires. ¿Y por qué? Y por el peronismo, por la historia del peronismo, de lucha. Así que me parece que ese es el gran desafío que nosotros tenemos que tomar. La construcción es desde abajo, como nos marca Piraña acá. Piraña es bandera de lo que nosotros tenemos que hacer, porque en esa construcción que tenemos hoy como desafío, ese estado de movilización que no podemos dejar que decaiga, pero que le tenemos que dar el contenido que tiene que tener como peronismo, tiene que ser la salida de cualquier estabilidad económica que logramos. Ahí vienen las batallas. Ahí viene lo que no podemos perder nunca, que nuestra lucha es una lucha por la liberación nacional. Lo dijo Perón hasta el último de sus días, hasta el discurso antes de morir. Gracias, compañeros. Gracias, la verdad que coincido con todo lo que dijo el panel, impresionante. Quería decirles con respecto al libro que la idea de Piraña era que este libro llegara a todos los rincones de la Argentina, donde haya un compañero para poder abrir los ojos y ver las cosas de otra manera. Este libro es un libro que tiene 0 pesos de ganancia. Con este libro nadie gana un peso, o sea, el precio del libro es el precio que sale la edición. Eso quería dejarlo en claro. Y todos estos compañeros que están haciendo el esfuerzo con mucho amor hacia Piraña, hacia sus principios, a lo que él dejó, lo hacen por amor a la patria, por amor al movimiento obrero organizado.
Muchísimas gracias, compañeros. Gracias, compañeros, compañeras. Y bueno, seguiremos en más presentaciones. Sí, también. No, yo porque fue un poco largo, pero obviamente la palabra está abierta para quien lo quiera hacer uso. ¿Alguna opinión? Yo digo porque es raro una mesa de 7 integrantes, ¿no? Vamos a ser sinceros entre nosotros. Por eso, y aparte, Sí, vamos a liberar. eso, vamos a liberar a Norberto que ya está.